Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Hoy nos encontramos frente a un nuevo interrogante de nuestra historia. Es un tema que tiene gran resonancia actual, pero una profunda densidad histórica. En los últimos años, el debate sobre la trata de personas ha ocupado un espacio creciente en el debate público, en las agendas gubernamentales y en la sociedad civil, incluido el movimiento feminista. Junto a un mayor compromiso en la lucha contra el delito de la trata de personas, existe un agitado debate en torno a la prostitución y el trabajo sexual. La historia ha hecho importantes aportes para pensar a ambos fenómenos e incluso ha mostrado cómo se forzaron los primeros convenios antitrata y cómo hasta la década de 1940 estos reflejaron una preocupación por proteger a las mujeres migrantes, predominantemente europeas y americanas, del peligro de ser obligadas a prostituirse en el extranjero. La sociedad civil y los gobiernos se movilizaron contra lo que denominaron trata de blancas. Esta noción de trata, vinculada a la prostitución, dominó la atención internacional en torno a la cuestión de la migración internacional de mujeres, en el contexto de la internacionalización del trabajo hasta las primeras décadas del siglo XX. Lo que hoy vamos a intentar es comprender qué nos puede mostrar la historia para comprender este fenómeno. ¿Qué han reconstruido los historiadores e historiadoras sobre estas redes, tratas, migraciones y prostitución en Argentina, particularmente en Buenos Aires, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX? Para ello, hemos invitado a dos historiadores que han investigado ampliamente este tema. Ellos son Cristiana Schettini Pereira y Mir Jarfitz. Cristiana es magíster y doctora en Historia por la Universidad de Campinas, profesora de Historia en el IDAES en la Universidad de San Martín e investigadora independiente del CONICET. Es autora de dos hermosos libros en portugués, Que tengas tu cuerpo, que es una traducción de Habeas Corpus, una historia social de la prostitución en las primeras décadas del régimen republicano, que recibió el premio del Archivo Nacional, y más recientemente de Clichés baratos, sexo y humor en la prensa ilustrada carioca en el inicio del siglo XX, editado por Unicamp. Mir, por su parte, es profesor asociado en el Departamento de Historia y de Estudios de Género en Wake Forest University, en Carolina del Norte. Es doctor en Historia por la Universidad de California en Los Ángeles, y es director del programa de estudios judíos. Y es autor de un libro sobre Argentina que se llama Impure Migrations, Jews and Sex Work in Golden Age Argentina, o sea, Migración impura, Judíos y Trabajo Sexual en la Argentina de la Edad de Oro, publicado en Rutgers University Press en 2019, y actualmente está trabajando sobre identidades pretravestis y trans en Argentina. Así que tenemos un argentinista. Así que bueno, bienvenidos a los dos. Es un gusto saludarlos. Y para empezar, quería preguntarles, porque este es un campo que tiene ya su historia y su trayectoria, del que conocemos algunas cosas, y ha habido un trabajo que fue pionero, que fue el de Donna Gay, Sexo peligroso, la prostitución legal en Buenos Aires entre 1875 y 1955, que fue traducido en el 91. Y bueno, les quería preguntar un poco cómo hasta, por lo menos antes de sus trabajos, cómo se venía trabajando y pensando la historia de la prostitución en Buenos Aires, luego para ver por qué vías se renovó esta historia. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría hablar con Maga y con Mir de esos temas. Y te escuchaba hablando del estudio fundacional de Donna Gay y pensaba que lamentablemente yo estudio ese tema hace mucho tiempo y yo creo que por cuenta de eso el tiempo en que yo estudio me llevó también a ser testigo de una transformación histórica en la manera como se ve el tema de la trata de mujeres. Cuando
cuando yo empecé a estudiar y acercarme, fue la época que Dona Gaia estaba, era su libro recién había salido, yo era estudiante de grado, y en aquel momento la trata parecía ser un tema del pasado, parecía ser algo olvidado en el pasado, algo que ocurrió en el comienzo del siglo XX, que tenía que ver con la migración europea, con el rol de los judíos en la prostitución, con una noción de mafia, con sentidos antisemitas que vienen junto con esas historias y todo eso, y que tenía que ver con la predominancia de unos argumentos sobre cómo la reglamentación de la prostitución, o sea, cuando el Estado municipal pone reglas sobre cómo debe funcionar la prostitución, que era lo que ocurría en Buenos Aires, entonces eso favorecía la trata de mujeres, ¿no? Y entonces la prostitución era una cosa del pasado, como la época en que la prostitución era un tema del higienismo, ¿no? El propio libro de Dona Gaia, yo creo que es escrito como parte de ese consenso, es un libro escrito desde un consenso abolicionista, o sea, la idea de que esclavitud blanca, trata de blancas, esclavitud sexual, son cosas del pasado, de una época en que las mujeres eran socialmente inferiores, en que no había tratamiento de sífilis, no había ciencia buena, ¿no? Entonces, y ahí pasa algo que yo creo que se acerca un poco a tu propio estudio, Maga, nos ayuda a pensar un poco eso, que es ese recurso retórico de llamar de decir que llamar de esclavitud y decir que es esclavitud algo que debería haber quedado en el pasado, ¿no? Es un recurso que fue usado para la propia esclavitud, ¿no? Como muestra tu libro, y es un recurso muy antiguo y yo creo que ahí hay un paralelo en el caso del consenso en el momento en que Dona Gaia escribió ese libro. Entonces, en la Argentina, así como en la Argentina no hubo, haciendo una comparación así sacada ¿no? De la galera, no hubo un movimiento abolicionista porque la fuerza de la retórica de que el problema no existe más porque es de pasado es tan fuerte que hasta hoy la gente, el sentido común es que la esclavitud termina en el comienzo del siglo XIX, no a mediados del siglo XIX. Y lo que yo quiero subrayar con esa comparación loca es que durante una buena parte del siglo XX esa era la idea predominante, de que la esclavitud de las mujeres y la trata era algo del pasado, que ahora vivimos en tiempos abolicionistas, en términos de política sobre la prostitución, en la que el Estado ya no interviene para regular socialmente, para organizar la prostitución, sino para punir la explotación de mujeres y penalizar el proxenetismo, como si eso fuera síntoma de un avance lineal, civilizatorio, progresivo de los tiempos, ¿no? Y yo creo que de a poco eso fue cambiando y a comienzos del siglo XXI el tema de la trata volvió a estar otra vez en la agenda pública, eh, y eso quizás tiene que ver, en fin, con un montón de cosas. El trabajo de Mir nos ayuda a entender una parte de las dimensiones de lo que está apareciendo, de lo que fue apareciendo de vuelta. En el caso de Estados Unidos, ¿no? La bibliografía que existe nos asocia a ese surgimiento a políticas antimigratorias, ¿no? A un giro conservador que puede ser rastreado desde el gobierno de Reagan o de Bush, no sé, ¿no? En ese momento. Pero lo que es increíble es que es la similitud, es que parece que de repente surge un guión de una historia, un relato que es igualito a lo que nosotros veíamos cuando estudiamos eso a comienzos del siglo. Entonces, un ejemplo bien visible, me parece, son las propagandas antitrata en el aeropuerto, ¿no? Uno ve más o menos el mensaje a las mujeres es: no viajen, es peligroso viajar, es peligroso emigrar, no, ustedes tienen derechos, y no, no, es el peligro moral, el peligro de caer y todo eso. Entonces, yo creo que eso pone el desafío a partir de lo que fue aquel momento de Dona Gaia para quien hace historia de la prostitución hoy, que es desarmar esa apariencia de que hay algo profundo que se repite, repite, repite. O sea, yo creo que el aporte de la historia es desarmar eso y mostrar las diferencias a donde hay similitud. ¿Te parece, Mir? Quería escuchar a Mir. Sí, bueno, muchas gracias y gracias por invitarme. Eh, sí, bueno, estoy muy emocionado a hablar
con ustedes dos. Eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo. También estoy pensando en los cambios en los movimientos feministas. El trabajo de Donna Guy fue una obra de historia social, y una de las preguntas centrales era qué tal con las mujeres de la clase obrera, y que la reglamentación de la prostitución tenía tanto que ver con restringir la movilidad de mujeres de la clase obrera en general. Así que habían varias formas distintas de reglamentación de la prostitución en Buenos Aires. Empezó en 1875 y era parte de, bueno, en aquella época era legal en muchos países, ¿no? Viene del modelo de Francia, que tenía que ver con la salud pública, y la idea fue, bueno, no tenemos cura por sífilis y gonorrea, todo eso, pero podemos poner pruebas, y bueno, si alguien tiene prueba positiva, um, bueno, la vamos a remover de los círculos de trabajo y ponerla en un lock, ¿cómo se dice en español? Como un sanatorio, donde no se puede trabajar. Quizás la cura, quizás no, pero tampoco en aquel momento no tenían cura, tampoco tenían, bueno, pensaban que las mujeres podrían pasar sífilis y los hombres no. Así que bueno, tenía sus complicaciones, y no usaban instrumentos sanitarios. Y bueno, por eso muchas personas trabajando en el trabajo sexual eran trabajando afuera del sistema reglamentado. Estaban trabajando en un sistema clandestino, quizás 90%. Entonces es interesante, siempre hablamos del sistema legal, pero la mayoría también estaban trabajando afuera de eso. Y eso tenía que ver porque había eh, tanto control del Estado, qué hora podría estar afuera, con cuál ropa, dónde podría poner una casa de prostitución, cuántas personas. Y siempre estaban cambiando las reglas, así que siempre hay que cambiar varias partes del sistema del trabajo. Por ejemplo, cuántas mujeres en una casa, o si podría tener una, eh, una mujer con más que 40 años como para trabajar en la puerta. Así que siempre estaban cambiando las reglas. Y eso, sí, como Cristina dijo, también tiene que ver con un movimiento abolicionista, que también era de afuera, de Europa, de los Estados Unidos, de tratar de controlar trabajo sexual en los países que eran postcoloniales, porque también la idea era de controlar el sexo entre mujeres blancas y hombres de color, ¿no? Y yo hablo mucho de eso en mi libro. Bueno, estaba hablando de los movimientos feministas. Los historiadores que cambiamos nuestra forma de pensar en el pasado, como cambia la política del día, ¿no? Así que bueno, nosotros, por ejemplo, creo que pensamos mucho en el trabajo sexual. Eso viene de los movimientos de trabajadores sexuales. Y eso es simplemente por usar tales palabras, es decir, algo sobre la política, ¿no? Pero muchas personas que han escrito la historia de la prostitución vienen de otro punto de vista, y están pensando más como de una formación feminista que viene más de los años 70, donde piensan que la prostitución realmente significa lo peor que podría pasar a una mujer, que es realmente el símbolo del capitalismo patriarcal. Y de ahí viene ideas de trata, viene de eso, porque es la esclavitud, y es la idea que siempre tiene sus resonancias al pasado, y no simplemente al pasado de prostitución, pero también la esclavitud africana, pero también tiene raíces muy racistas, porque también viene de la idea de que la trata de mujeres blancas es peor que la trata de hombres y mujeres negras. Viene de eso.
Y hay muchas personas que han trabajado, muchas feministas que han trabajado en este campo recién, hablando del racismo que está también al fondo de los movimientos del día de hoy en contra de la trata, aunque no digamos la trata de blancas, pero hay varias partes de este movimiento. Es todavía hay que salvar a las mujeres de sus esclavadores, que muchas veces son orientales, son personas racializadas. Bueno, disculpe problemas de idioma, pero ojalá que esto entendible. Y bueno, Entiende el perfecto. trabajo de hoy sigue ciertos debates entre historiadores que su vista al pasado está todavía como parte de esta narrativa de victimización, y otros que están tratando de ver, um, no sé, como si personas no tienen mucha oportunidad de elegir, pero uno elige tal camino y bueno, podemos hablar más que eso. Este problema es de consent, ¿no? Y de elección, de victimización y de cómo pensamos en la prostitución, qué es el trabajo sexual. Puede ser una opción o siempre es como símbolo de la explotación total en un sistema patriarcal. Buenísimo. Y en relación a eso, pensaba que los dos trabajaron mostrando cuán compleja son estas historias miradas de cerca, ¿no? Entonces, en el caso de Cristiana, lo trabajó más como esta circulación de mujeres y también de varones y no circulaciones permitidas entre Río de Janeiro y Buenos Aires. ¿Querés contarnos un poco cómo se ve desde más cerca esas circulaciones y esas migraciones Sí, en sí. este momento? Sí, sí, y yo quería retomar algo que dijo Mir, que me parece súper importante también para introducir un poco cómo yo llegué a ese recorte de pensar Río y Buenos Aires juntos como una unidad de análisis, ¿no? Que es eso que Mir mencionó entre la enorme diferencia entre los marcos normativos y la práctica, ¿no? Esa idea de que los primeros estudios estaban muy obsesionados en esa idea de, entonces, cómo es la reglamentación, las reglas de la reglamentación, los cambios de la reglamentación, ¿no? Cuando en realidad lo que pasa es otra cosa, es una realidad mucho más compleja, ¿no? Mucho más, bueno, y en la que las denominaciones reglamentación y abolicionismo, o esa oposición, ese antagonismo, como si fueran dos polos de cosas opuestas y excluyentes, no da cuenta de la complejidad de las cosas, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que el camino que fue haciendo Mira en su respuesta, me parece que es el camino que apunta a la salida de la trampa de los historiadores. O sea, yo decía antes, es desafío de la historia desarmar la apariencia de que nada cambia, de que hay algo muy profundo que persiste, ¿no? La idea de la mafia judía, la idea, la oposición entre reglamentación y abolicionismo como si fuera esencialmente una misma cosa en 1870, en 1920, semana pasada, hoy, en el debate feminista de los 70, y no es. Entonces, ahí yo creo que Mira abre la puerta como para que entendamos, que empecemos a entender, y yo creo que la historia social, digamos, más reciente, o esa historia, por ejemplo, que hace Mir, que es una historia más migratoria de la participación judía en la prostitución, es una historia que nos ayuda a entender que no hay tampoco una diferencia tan tajante entre, o tan tranquilizadora para nosotros, entre un mundo normal, moralizado, ordenado, cotidiano, bien, y un submundo, ¿no? El submundo delictivo, de la mafia, del delito, de la esclavitud, de lo inaceptable, de cosas horribles que ocurren. Yo creo que esa perspectiva migratoria permite entender cómo las cosas son mucho más conectadas, ¿no? Y fue un poco también en ese sentido, me gustaría que Mira hablara sobre cómo la perspectiva migratoria cambia la mirada sobre la Vidal, pero tengo más ganas de escucharlo, pero digo, en mi caso, ese movimiento, que yo creo que es un movimiento que tiene que ver con descubrir algunas fuentes que no fueron tan trabajadas, pero tiene mucho más que ver con cambiar la pregunta sobre fuentes ya conocidas, ¿no? Y en mi caso me resultó muy productivo
tratar Buenos Aires y Río como una única unidad. ¿Por qué? Porque me permite combinar un abordaje contrastante y a la vez conectado, ¿no? Contrastante porque hay marcos normativos distintos entre Río y Buenos Aires. Río no reglamenta la prostitución, pero enfrenta situaciones muy similares. Entonces, tratar las dos cosas juntas me permite identificar justamente a dónde hace agua en esa polarización tan tajante entre reglamentación de un lado y abolicionismo del otro, ¿no? Río formalmente es abolicionista, Buenos Aires formalmente es reglamentarista, pero las policías se llevaban re bien, charlaban todo el tiempo, ¿no? Hacían como cosas que no están por ahí anotadas en ningún lugar o están anotados en pocos papeles, ¿no? Y en las dos ciudades estaba la idea de que había como un peligro de la prostitución extranjera, de los rufianes judíos, y las historias circulaban y producían efectos sociales parecidos y distintos al mismo tiempo. Entonces, me parece que eso es interesante porque nos permite justamente identificar diferencias simultáneas y diferencias en el tiempo, ¿no? Y me parece que eso es crucial. Pone de relieve, por ejemplo, la centralidad del accionar policial, que queda un poco, ¿no?, bajo la alfombra cuando uno está hablando en términos de políticas de reglamentaristas o abolicionistas, ¿no? Y muestra un poco cómo esas intervenciones policiales, estatales, connivencias, negociaciones cotidianas y todo eso, no son derivación automática de un marco legal o de un marco normativo, ¿no? Sino que son resultado de historias locales, formas de racialización distintas, como mencionaba Mir, incertidumbres políticas, históricas en cada momento, entre otras cosas. Entonces, esa es una primera parte que me parece útil tratar las dos cosas juntas. La otra es porque para las vidas de muchos hombres y de muchas mujeres especialmente, que es hacia donde iba mi pregunta original, Río y Buenos Aires fue parte de sus vidas integradamente, porque fueron y volvieron varias veces, ¿no? Y yo me quedaba pensando, una vez que saco del centro la pregunta sobre una supuesta autonomía o libertad, que es una pregunta que no tiene mucho arraigo histórico tampoco, porque al final de cuentas, ¿no?, ¿quién es libre? O en fin, o volver otra vez a la idea de que estamos nosotros en el fin de un desarrollo y nosotros es que somos los libres, ¿no? En fin, cuando saco eso del centro, me parece que se abren una serie de posibilidades de entender la prostitución en perspectiva de trabajo, pero no en perspectiva en aquella perspectiva que fue predominante en un primer momento sobre cómo se aíslan las mujeres, ¿no?, cómo estigmatizar ciertas mujeres, separarlas de la clase obrera y todo eso, sino pensar en términos de arreglos laborales, ¿no? Pensar que lo que las mujeres que fueron prostitutas en distintos momentos de sus vidas produjeron dinero, o sea, realizaron un montón de cosas que no fue solo tener sexo por dinero por un tiempo específico, sino un continuum de muchas cosas. Esas cosas produjeron riquezas, generaron riquezas, ¿no? Y finalmente eso abre la posibilidad de entender las relaciones que ellas establecieron con muchos tipos y distintos tipos de hombres, como una discusión de a dónde están las fronteras y cómo el dinero de ellas circula, ¿no?, por la sociedad. Y con eso vuelvo al punto de Mir, que es del libro de Mir para mí, que es un punto muy valioso, que es pensar la prostitución integradamente con otros problemas de la época. En ese caso, en el caso de Mir, con la cuestión de la migración, ¿no?, con prácticas migratorias. ¿Y podés darnos, como así, aunque sea brevemente, algún ejemplo de estas mujeres que están circulando entre Río y Buenos Aires? ¿En qué tipo de personas tenemos que pensar? ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa frontera, digamos? Yo creo que hay una tendencia, yo tengo una hipótesis que estoy intentando terminar por última vez de formularla y terminar con eso, que tiene que ver con un primer movimiento, que son mujeres que viajan de Buenos Aires a Río, de Río a Buenos Aires,
como forma de solucionar conflictos de pareja, ¿no? En los juicios de expulsión de extranjeros producidos en Río, juicios policiales, no juicios judiciales, ¿no? Como, en fin, no entro en eso ahora, pero en los registros de expulsión de extranjeros producidos por la policía de Río, hay un montón de testimonios de mujeres que dicen, mujeres que vivían con parejas, hay un caso de una mujer rusa, justamente una mujer judía, que vivía con un italiano. Son historias que no aparecen en el relato, no hace parte del guión básico, no entra, no cuaja bien con el guión básico de Trata de Blancas, pero vivía con un italiano y ella se hartó del italiano y se fue a Río y lo dejó en Buenos Aires y el italiano juntó dinero con otras mujeres y fue atrás de ella en Río. Entonces ella va y le da dinero y lo manda de vuelta a Buenos Aires y dice a la policía, estoy harta. Entonces va a la policía y dice, ese tipo es un casting y me está explotando, ¿no? Ahí hay una noción de casting que no tiene que ver con el guión, tiene que ver con una relación que fue consensual en un momento y que llegó a un punto que dejó de ser consensual y ahí hubo la posibilidad de usar la policía y la imagen de que ella parecía una esclava blanca a los ojos de las autoridades policiales de Río a su favor, ¿no? Y mandar al tipo de vuelta a Buenos Aires. Y eso abre la puerta para el segundo uso, que me parece muy interesante también, que es quién logra arraigarse, porque uno siempre está pensando en quién se mueve, pero a veces quien se mueve, quien está más vulnerable, son los rufianes expulsados por la policía, son tipos, son inmigrantes recién llegados, son tipos en situaciones muy precarias, que encuentran en las prostitutas una forma de tener un capital inicial para distintos tipos de proyectos, ya sea abrir un bar, ejercer su profesión o vivir de explotar a la mujer también, o sea, todo eso, ¿no? Son distintas, por eso, mirando de cerca es todo un poco más complejo. Y entonces, esos tipos se están moviendo en algunos momentos de forma muy precaria. Y muchas mujeres a las que la prostitución les generó ingresos propios lograron arraigarse. Entonces, en la investigación de Mire encontramos un pequeño grupo de mujeres que son las asociadas a la Swing Vidal, las principales aportantes de la Swing Vidal, son mujeres muy arraigadas en Buenos Aires, no son mujeres que están viajando ni haciendo parte de una red transnacional delictiva y todo eso, no, son mujeres que están invirtiendo en terrenos, en comprar tierras o comprar, ¿no?, inmuebles en Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí yo creo que también mirar los dos lugares juntos también permite ver eso, ¿no? Repensar un poco, repensar los sentidos de género, de quién se mueve, quién se queda, ¿no? Quién logra quedarse y por qué quien se mueve, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con eso. Muchísimas gracias, Cris. Y entonces queremos ahora saber qué es cómo ve esta cuestión de las migraciones y de estas mujeres circulando, en el caso de estas mujeres judías que vos trabajaste. ¿Querés contarnos un poco cómo era que llegaban, de qué manera circulaban y cómo podemos pensar esas migraciones y sus estrategias de supervivencia e inserción por ahí, como adelantaba Cristiana? Sí, pues, bueno, no sé hoy en día qué sería la memoria de la prostitución judía en Argentina, pero me imagino que sigue siendo algo aún afuera de la comunidad judía. Adentro de la comunidad judía es una vergüenza normalmente y bueno, ya hemos hablado bastante sobre eso, ¿no? ¿Por qué seguir mostrando nuestra ropa sucia? Así que desde ahí he tenido algunos problemas en hacer la investigación, ¿no? Porque, bueno, no parece algo muy lindo. O también lo que veis, muchos de los libros que tocan en el rol de los judíos es algo que más que nada pone en el centro el rol de los judíos más respetables que estaban tratando de parar o de salvar las mujeres de la trata de blancas. Am, bueno, como veamos, o lo que yo descubrí era que
las relaciones normales eran entre hombres judíos y mujeres judíos. Hombres judíos ashkenazim, ¿no? Llevando mujeres desde Europa del Este por Europa Oeste a Buenos Aires o a veces a Río o a veces a otros lugares, ¿no? Había un cierto red. En la idea de la trata de blancas, por su resonancia con el antisemitismo. Muchas veces en la idea popular era un hombre judío, no un hombre de otra raza sospechosa, que era caftán o rufián o seductor de mujeres. ¿De qué raza? Y la raza de las mujeres no era tan claro, pero mujeres europeas. Pero en realidad las mujeres involucradas con esos hombres eran también judíos, eran también judías, hablaban yiddish, y bueno, y habían varias mujeres que ya estaban trabajando en la prostitución ya en Europa. O en ciertos casos sí, en ciertos casos no, pero hablan en los archivos de que es mucho más fácil traer una mujer que ya está en eso que convencer una mujer que no quiere hacerlo. Y están hablando en las fuentes sobre algo que realmente es lo mejor por los negocios sería no tener que empujar o hacer violencia contra una mujer, porque de ahí uno hace daño a su propia mercancía, ¿no? Así que lo mejor es usar lanzos de amor y de necesidad, y de ahí, porque ya hay suficientes mujeres ya en la prostitución o que capaz ya están activos sexualmente, simplemente hay que presentarla con un hombre que sea joven, lindo, y de ahí capaz surgir una pareja que la mujer quiere. Y bueno, como Cristina dice, también yo veo movimiento entre parejas, entre situaciones de pareja también, que y también la Sociedad de Varsovia o Migdal también era como parte de ayudar a esas mujeres si no estaban contentas en tal pareja, también les ayudaba en moverse a otra pareja. Bueno, la mujer más famosa de esa época se llama Raquel Lieberman. Había varias novelas, actos de teatro, eh, no sé, algún documental histórica, algo en la televisión. Hoy en día creo que recién hay un premio que tiene que ver con los derechos humanos y con la libertad de la trata, ¿no? que hay en nombre de esa mujer, Raquel Lieberman. Y bueno, es famosa porque era su testimonio llegado a la policía bueno, ella hablaba a la policía de Buenos Aires en 1920, no recuerdo si era 28 o 29, cuando fue por la primera vez al jefe policial acá en la parte central y judía de Buenos Aires. Pero era su testimonio que llegó al fin un caso contra la Sociedad de Varsovia en el año 2030. Oh, perdón, 90, 1930. Los números son difíciles. Por un Perfecto, historiador. 1930. Eso, en 30. Y de ahí se cayó la Sociedad de Varsovia o Svimita. Entonces, ella era la heroína de este caso. Y su historia, bueno, ¿cuál fue su historia? Como dice Cristiana, ella tenía. Hay varias narrativas sobre ella y se puede leer una narrativa en donde ella fue la víctima. Ella empezó en la prostitución, no es exactamente claro en cómo, pero empezó y después le dejó y abrió su propio tienda de objetos de arte o de antigüedades en el centro de Once, y entró un hombre
y empezaron a charlar y bueno, se casaron y después del casamiento se dio cuenta que ese hombre era miembro del Zvi Migdal y él la empujó a entrar a la prostitución otra vez. Y de ahí se fue a la policía a denunciarlo. Bueno, desde mi investigación he encontrado varias otras posibilidades de esa narrativa. Por ejemplo, ella ya estaba en la prostitución y entró porque, bueno, había varias personas, problemas con su con su matrimonio original y también, no sé, no lo veo tan cierto que era un truco con ese hombre que entró en su negocio. Y también hay evidencia que ella se fue primero al presidente de Zvi Migdal para decir, no estoy contenta con mi marido porque él y sus amigos me robaron de tales joyas y tal dinero. Por favor, que me resuelve este problema. Y el presidente no lo resolvaba. Así que es un caso muy parecido a este, Cristiana. Pero desde ahí ella fue y lo denunció y dijo, bueno, son todos kaftanes, pero ella empezó al principio a usar el mismo sistema judicial del Zvi Migdal y cuando no recibió lo que quisiera, se fue a la policía. Y no era común que la policía ni las organizaciones que estaban trabajando en contra de la trata de blancas, no era normal realmente salvar a mujeres. No pasaba. ¿Y por qué? Bueno, por un lado, podría ser porque tenían demasiado miedo por denunciar o que los redes eran demasiado poderosos. Y bueno, capaz que hay sentido y que a veces pasó eso, pero también muchas veces que no quisiera la otra opción. Otras opciones, bueno, ¿qué? ¿Voy a trabajar en una fábrica por tanto dinero? No. O sea, las libertades que esta vida me permite, les quiero. Bueno, ok. ¿Dónde estamos? También yo escribo también de la idea de casamiento como forma de movilidad, porque yo también estoy hablando de la movilidad desde Europa a Buenos Aires y sí, escribo sobre el casamiento judía como una herramienta de movilidad, porque era algo que estaba fuera de ley civil, así que si fuera, y había muchos narrativos en la literatura yiddish, pero también en la prensa yiddish y también otras narrativas sobre la trata de blancas, que se usaba el casamiento como herramienta de agarrarle a la mujer inocente, ¿no? Pero lo que vi también es que capaz el matrimonio funcionaba como herramienta de movilidad y se ve hoy en día también en varias situaciones de inmigración, no sé, todo el tiempo. Y bueno, y también hablo de formas de pareja, como ya dije, como si eran arreglamientos de amor o de negocio, nunca es claro, pero que había varias formas de relación, que no eran simplemente de propulsión porque se ve movimiento adentro, ¿no? Y de ahí se nota ciertas elecciones, que por lo menos se ve a veces. No quiero decir que nunca había violencia, eso no quiero decir, pero también lo que ya dije que es interesante cómo hablan los mismos hombres rufianos sobre que la violencia no era buen plan de negocio. Me parece interesante ubicar o cuestionar o mirar de vuelta, ¿no?, la historia de Raquel Lieberman más de cerca, porque ella se volvió como un símbolo, ¿no? Como Mir decía, su rostro está en distintas iniciativas contra la trata de mujeres y justamente en algunas situaciones que tienden a construir una identificación entre la trata en la actualidad y ese pasado, ¿no? Y como si fueran algo lineal o como si los sentidos no hubiesen cambiado, ¿no? Y quizás ese esfuerzo de contextualizar a Raquel Lieberman es una salida para eso y pensar, por ejemplo, ahora que Mir mencionó, ella fue al presidente de la Zvi Migdal para
para ver si él solucionaba el problema que ella tenía de que le habían robado su dinero, ¿no? De que su marido había robado su dinero. Muchas otras mujeres recurrían al presidente de la SWIMIDAL para solucionar sus problemas, ¿no? Hay una documentación que Mir consultó que me parece muy valiosa, que son los testimonios del juicio, ¿no? La transcripción de los testimonios del juicio contra la SWIMIDAL. Y muchas mujeres dicen, había varias pequeñas cosas que ellas iban y exigían y con mucha no sé si existe esa palabra, con mucha altivez, con mucha, no bajando la cabeza, sino no muertas de miedo, no paralizadas, sino sabiendo más o menos con quién tenían que hablar para lograr algunas cosas, ¿no? Y que el dinero que ellos aportaban a la SWIMIDAL era un dinero que era usado aparentemente, hasta donde yo entiendo, para construir tumbas y poner cosas muy de homenaje a sus parejas en el cementerio, ¿no? Entonces, quería aprovechar eso para preguntar a Mir cómo esas evidencias que él fue construyendo sobre cómo la SWIMIDAL tenía una función de mutualidad, de asociación de ayuda mutua, como tantas otras asociaciones étnicas en el periodo, cómo eso cambia también nuestra manera de ver ¿no? El sentido de la SWIMIDAL, porque yo veo que hay trabajos en Brasil sobre asociaciones similares que existieron en Santos, en Río, ¿no? Hay asociaciones en Nueva York que también tenían la misma función, pero la SWIMIDAL quedó con una fecha más maldita, ¿no? Que las otras, porque se volvió como el símbolo, ¿no? De la trata de mujeres. Entonces, nada, quería escuchar un poco sobre eso, sobre cómo eso puede cambiar nuestra manera de entender lo que estaba en cuestión para esas personas en el pasado, ¿no? Sí, no sé si la audiencia por nuestro programa sabe de esta historia, así que voy a decir que en el año 1906, una organización más o menos nueva se fundió legalmente en Buenos Aires y Avellaneda, y era una sociedad, se llamaba Varsovia, porque, bueno, supóngole que los fundadores eran más o menos de Varsovia, era una forma de, digamos, en Yiddish Landsmannschaft, pero también existen con varias comunidades inmigrantes, gente que, bueno, que vienen de un lugar y que ponen juntos su dinero para hacer una sociedad, sí, un cementerio, pero también a veces por eh, otros servicios que en aquella época no era como tantos servicios que vienen del Estado, ¿no? Y, y ese grupo se formó bueno, quisieran tener un cementerio judío. Había, había cementerio judío, pero esa gente no quisieron que se juntaban por eternidad con esa gente que se llamaron Temeim. Era su palabra en hebreo y yiddish por gente impuro, ritualmente impuros. Y se usaban esta palabra Temeim por lanzar un tipo de boicot de esa gente involucrado con el trabajo sexual. Y de ahí no se permitieron usar su cementerio judío, y de ahí y por eso se juntaban un grupo de Temeim, un grupo de impuros, se juntaban con otros judíos que no eran de Europa del Oeste, pero eran sefardim, mizrahim, y no tenían tantas personas ni tanto dinero, y de ahí, y bueno, se establecieron juntos un cementerio. Era un lado sefardí y otro lado de del Zvi Migdal, de la sociedad de Varsovia. Y sí, era, bueno, hoy en día, bueno, no se permitieron mantenerlo bien, y no se ve bien hoy en día, pero tiene, bueno, los tumbos eran muy del estilo grande, pero también ritualmente judío, con palabras en hebreo, y también símbolos judíos, muchos símbolos judíos. Estaban diciendo,
nosotros somos judíos y la otra comunidad judía, bueno, nos puede echar, pero vamos a seguir luchando por nuestra propia identidad judía. Se formaban también sus propias sinagogas. Yo encontré fotos donde, bueno, uno no se puede decir, claro que había rituales de tal estilo, ¿no? Pero se veía en su propio archivo notas sobre libros de rezar, y se ve como estructura de la Biblia, donde se pone la Biblia judía, se llama la Torá, durante un servicio ritual. Así que varios rastros, ¿no? de su vida judía y también su intención de identificarles al público como judíos. Y bueno, también yo, tengo un argumento sobre que cómo gente estaban siempre hablando sobre su trabajo como cualquier trabajo. Somos hombres de negocio como cualquier hombre de negocio, ¿no? Y bueno, también puede ser que ese es como un, no sé, el Godfather, donde dicen, sí, somos hombres de negocio, no tenemos nada que ver con violencia o cualquier cosa. Pero también puede ser que realmente estaban pensando en sus negocios sobre, bueno, eran involucrados también a veces en otros negocios, en el transporte de seda, ¿no? Por algunas personas eran parte de varios negocios, de varias redes de negocio. Y también por muchas mujeres, bueno, cuando digamos ser prostituta y mucho más en tal época, era decir un estado permanente. Uno es prostituta y después muere de sífilis. Uno es prostituta por siempre. Pero por mucha gente, bueno, capaz ni piensan ni piensan soy prostituta. A veces, bueno, piensan en su forma de trabajar en varias formas. Y bueno, hasta hoy en día también esta es lección de activistas del trabajo sexual. No dicen muchas veces soy prostituta. A veces dicen sí, hago trabajo sexual. O ni dicen eso. Están involucrados en varias cosas, inclusive dar actos sexuales por comida, por drogas, por renta. Y de ahí también ampliamos un poco nuestra idea de cuál es el trabajo sexual. Muchas gracias, estuvo muy, muy claro y muy, muy bueno conocer esa amplitud de las funciones que cumplía la asociación y poder conocer también esa dimensión de sociedad de ayuda mutua que tenía más allá del estigma creado a posteriori o a partir de estos casos particulares. Y también quería preguntarles, porque los dos trabajaron, ¿no? Hablaba yo al principio de estas campañas gubernamentales e intergubernamentales de construcción de la trata de personas como delito y de organización del combate a dicho delito, y los dos trabajaron con el archivo de la Liga de las Naciones en Ginebra, si no me equivoco, que fue un organismo que creó una comisión consultiva sobre el tráfico de mujeres y niñas como parte de esta misión de combatir el tráfico. Y me interesaba un poco que contaran cómo fue esta creación, cómo actuó, qué políticas llevó adelante, cómo se desarrollaron estas investigaciones y quizás si pueden contar un poco sobre estos agentes. Cristiana trabajó bastante sobre el que anduvo por Buenos Aires, Mir también, así que bueno, si querían contarnos un poco qué riqueza, qué ofrece ese archivo y qué les permitió iluminar. Sí, bueno, un poco la historia que Mir mencionaba antes, eso de que esa preferencia de los rufianes por mujeres que ya tenían una experiencia en la prostitución previa y todo eso, es parte justamente de algunos diálogos entre los informantes de Buenos Aires y los representantes de ese grupo que fue elegido por esa comisión de combate a la trata en la Liga de las Naciones para descubrir la verdad verdadera de la trata, ¿no? Les dieron esa misión.
viajen por todo el mundo, ¿no? Viajaron por los circuitos migratorios para todos lados en realidad, ¿no? Vinieron hasta América del Sur, pero también fueron hasta Constantinopla y fueron al norte de África. Y entonces hicieron un súper informe y para la alegría de los historiadores, porque entonces ahí hay, y una de las cosas interesantes para alguien que hace historia social es que hasta ese momento había habido algunas pequeñas iniciativas de entender cuál era la dimensión de la internacionalización de la prostitución en el mundo, pero eran iniciativas muy pegadas a lo que decían los gobiernos, a las respuestas oficiales o a las organizaciones para justamente rescatar o proteger las mujeres, ¿no? En situaciones migratorias. Pero esa iniciativa, la de comienzo de los años 20, que resultó en ese informe publicado en 1927, tenía esa autoridad de que los investigadores vieron con sus propios ojos. Ellos fueron, ¿no? A las ciudades, anduvieron por las zonas de prostitución y hablaron con las personas. Entonces ahí está la transcripción de esos diálogos. Y eso es eufórico, no sé para mí cómo fue, pero yo cuando vi eso dije, ay no, mira, todo lo que yo quería saber, acá está. Bueno, mi esfuerzo al leer esa documentación producida en 27 fue el de intentar contextualizar un poco qué diálogos eran esos, qué encuentros fueron esos y quiénes eran esos investigadores secretos y todo eso, y no caer en la tentación de leer esa documentación como si ella abriera una ventanita hacia ese mundo, ¿no? Entonces, haciendo un poco esa lectura de contextualizar, me parece que lo interesante no es tanto que ella compruebe que había trata, así fue leído, así intentó ser leído contemporáneamente, en el posguerra, tampoco que hubiese una predominancia judía en la trata. Yo creo que hay distintos trabajos que ya mostraron que la predominancia judía era el resultado de la propia característica del equipo que realizó la investigación, que solo hablaban yiddish y no hablaban castellano, no hablaban portugués, no hablaban nada, se encontraron con quien hablaba inglés y yiddish, básicamente, ¿no? Entonces hay un sesgo ahí muy, muy notorio, ¿no? Pero sí lo que me parece muy valioso es que muestra cómo los relatos sobre la trata fueron resultado de esas interacciones, de interacciones entre varones y entre mujeres que se desplazaron muy rápidamente por distancias muy grandes, y que esas interacciones llenas de antecedentes, de historias propias y de expectativas puestas en juego en esos encuentros, produjeron sentidos compartidos. Entonces, los diálogos, por ejemplo, entre rufianes judíos de Buenos Aires y los investigadores, o los diálogos entre los investigadores y las prostitutas de Constantinopla, que les preguntaban a ellos cómo es la América del Sur, está bueno trabajar allá, ¿no? Llévenme con ustedes, básicamente, porque imagínate lo que era Constantinopla en el post-Primera Guerra, ¿no? Ese tipo de diálogo pueden ser leídos como grandes malentendidos, ¿no? En que cada uno viene con una carga y le da sentidos a las mismas palabras totalmente dispares, pero son malentendidos que producen efectos sociales. Por ejemplo, la reificación de la América del Sur como región buena para la trata, ¿no? Eso es resultado de estos encuentros. No necesariamente es ¿no? la descripción lineal de esa historia. Entonces, me parece que la Liga de las Naciones tiene esa característica. Y la otra cosa rápido que digo es que una cosa interesante es pensar también que la documentación de la Liga de las Naciones no es solo esa, ¿no? Hay una otra investigación después en los años 30 sobre otras partes del mundo que también estaban involucrados en trata, y que esas investigaciones van llevando cada vez más la discusión a formas de contratos laborales más o menos aceptables. Entonces, hay un movimiento, hay un contexto también más amplio de la propia Liga de las Naciones, ¿no? sobre qué es lo que se discute. Pero bueno, ese es asunto quizás para otro podcast. Súper interesante, tal cual, nos quedamos con ganas. Y Mir, ¿cuál es tu reflexión sobre este repositorio? Sí, bueno, ya muy bien dicho. Bueno, unas cositas que la Liga de Nación, la Liga era parte de otros grupos que estaban trabajando
eran también abolicionistas, ¿no? Porque estaban Ujú, al fondo buscando evidencia de que la prostitución legal, em, si la empujaba trata de menores o trata ilegal. Así, eso ujú, fue, ¿no? El idea al fondo. También yo hice unos mapas en mi libro sobre dónde fueron y no fueron en sus algunos años de investigación en los años 20. Y bueno, mi, mi forma de leer es que estaban también realmente interesado en ciertas formas de migración, de movimiento de ciertos lugares y no y en otros no. Por ejemplo, no fueran a Chicago. Chicago era un lugar con un nivel muy alto de prostitución. No fueron a Chicago, pero sí fueron a lugares donde habían dos ciudades lado a lado, a dos lados, a varias fronteras. ¿No? Así que ujú. era realmente, desde mi punto de vista, algo también sobre la inmigración y bueno, también con sus propios influencias en como cualquier fuente, ¿no? Pero nunca se puede ver una ventana clarita al pasado, pero sí, uno quiere tanto saber qué pensaban estos hombres, estas mujeres, que es bueno, pero es súper obvio que, bueno, por ejemplo, Kinsey era un machista y que nunca estaba escuchando realmente a mujeres, estaba juzgando más que nada a las mujeres, ¿no? Trabajando sexualmente y se nota, y siempre, bueno, y también que a él le gusta aparentemente, no sé, hacer fiesta con los hombres, porque muchas veces era supuesta, no era hablando con ellos como yo soy investigadora de la Liga de Naciones. No, él les dijo, yo soy también traficante, pero nuevo, por favor, Claro. ayúdame, ¿no? En traer una chica o traerla a tal lado. No, es que estaba actuando en parte, ¿no? Y era claro que a él no sé, hay cierta forma de que su personalidad también se ve un poco por las fuentes. Y sí, de realmente escuchar a las voces de las mujeres sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil. Más que nada él está hablando con los hombres. Y hay que siempre pensar un poco también, es que es su forma de, no sé, capaz sabían, capaz no sabían quién era él, ¿no? Capaz estaban hablando, no sé, en forma de, bueno, es mi oportunidad de decir cuál es mi vida, cuál es mi forma de pensar. O capaz no sabían y eran más como, que bueno, sí, hombre, yo te voy a decir cómo funciona nuestro mundo. ¿Era cómo funcionaba? No sabemos realmente, pero Sí, y no, Sí. no nos va a dar No, el tiempo, pero la verdad que, dale, no, Cristiana, querías agregar algo. no, eso, que resumiendo, ellos eran norteamericanos, eran judíos, eran abolicionistas convencidos, eran prohibicionistas, eran antiprostitución convencidos, ¿no? Y se hacían pasar por proxenetas para hablar con otros rufianes, y no queda claro tampoco si Paul Kinsey siempre mencionaba como que con las mujeres se hacía pasar por cliente a veces, y no queda claro si él era un cliente o no. Eso también es una cuestión, sí, sí, la postura etnográfica de ellos, digamos que es, Deja mucho que desear. pero es muy interesante porque eso también es todo eso es muy, muy revelador, ¿no? Y, por ejemplo, de por qué nunca fueron a Chicago, ¿no? O sea, Sí, iba a decir que tenemos que desgraciadamente cerrar esto, que pueden leer el libro de Emir y también sobre esto Cristiana tiene un artículo que es de libre acceso en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, donde se pueden enterar mucho mejor sobre estos agentes y sus tácticas reñidas con la ética en ciertos casos. Y para cerrar nomás brevemente, pedirles una reflexión de un minuto a cada uno sobre ligado a esto que veníamos hablando, ¿no? Que todos estos registros historiográficos en general son estereotipados, son producidos por varones, por los otros,
¿Y en qué lugares piensan ustedes que se puede llegar a la perspectiva de estas mujeres trabajando en la prostitución? ¿Hay alguna vía o cuál sería una estrategia para ello? Yo tengo una forma de intentar leer esa documentación que, en fin, no es mía, es la clásica de la historia social, todo el mundo la hace, que es, no hay ninguna ilusión de que haya la voz de las mujeres en algún lugar esperándonos, eso está clarísimo, pero hay muchísimos registros de muchos encuentros y de muchos desencuentros distintos. Entonces esos registros nos van dando indicios de cómo las personas se van posicionando en diferentes relaciones e interlocuciones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces me parece que esa combinación entre pensar qué es lo que va cambiando, o sea, el hecho de que eso que mencionábamos antes de la Liga de las Naciones es un contexto específico del posguerra, del post-primera guerra, muy distinto digamos, del panorama a fines del siglo XIX, en que la reglamentación podía ser defendida por gobiernos sin vergüenza, ¿no? sin tener vergüenza, digamos, ¿no? En los años 20 ya hay como una desmoralización generalizada, son contextos todos muy distintos, ¿no? Y que más allá de que no haya la voz pura de las mujeres en ningún lugar, yo creo que la otra cosa interesante es buscar algunos indicios que ellos dejaron en términos de la organización material de sus vidas, ¿no? Cruces de nombres o registros de propiedad o sucesiones. Hay un montón de cosas que uno observa también, cómo hay decisiones de ellas mismas. El caso de Raquel Lieberman, eso es muy importante, sobre lo que aparece y lo que no aparece, ¿no? Sobre lo que debe ser público y sobre cómo ellos protegen su propia privacidad. Y vuelvo para mí uno de los temas más cruciales que tiene que ver con cómo circuló la riqueza que ellos finalmente produjeron. O sea, todo eso que estamos hablando de un mundo social y de redes económicas, de todo que cruzaron fronteras geográficas, pero también fronteras morales, pero también fronteras sociales, porque eso era dinero circulando y nosotros estamos me parece, en una buena posición desde los debates actuales y desde la política actual para entender cuáles fueron esos circuitos. Y eso. Sí, yo también he pensado mucho como cualquier historiador social, siempre hay que trabajar con archivos muy fragmentados, ¿no? Bueno, si no estás trabajando con archivos de los ricos, lo que tienes, bueno, y lo que tenemos más que nada normalmente son cosas, no sé, de los cortes, de la policía, de medicina, ¿no? Y siempre son cuando gente cruzan por el Estado o cruzan por expertos, y siempre es así, si uno quiere trabajar en la historia de gente no famosos o de gente pobre. Y también hay, no sé, claro que hay esta idea de leer contra el grano, ¿no? Pero, y de tratar de pensar en las esencias. No sé, también por mí también era importante que algunas amigues que trabajaban en el trabajo sexual hoy o que tiene esta experiencia también leyeron mi manuscrito antes de publicarlo, simplemente por pensar, no es la misma experiencia, pero también hay cosas que yo no tengo esta experiencia y capaz hay formas de pensar, de estar en ciertas dinámicas que, aunque no es igual, hay cosas que sí tiene algo que ver y sí, estas discusiones también me ayudaba mucho en pensar que no quisiera trabajar un libro sobre la historia del trabajo sexual que se ofendía una persona trabajando en eso hoy en día, ¿no? Capaz se ofendía una persona trabajando en una organización contra el tráfico. Eso, bueno, se va a ofender y sí, porque es una crítica. Am, y sí, pero sí, de ahí también surge qué, no sé, qué ritmos podemos ver en la historia y hasta qué punto se puede pensar desde hoy hasta
allá, ¿no? Y siempre cambia, pero también es que, ¿cómo podemos pensar en otras personas? Realmente no tenemos ventana al pasado, pero tampoco yo no soy persona del pasado, así que siempre es un acto imaginativo. Y también siempre pensar, bueno, estoy haciendo un acto de interpretación, de imaginación y de hacerlo, no sé, abiertamente, que yo estoy en este acto de interpretación, de imaginación, estoy construyendo también el mundo en lo que quiero vivir. No estoy, y no es como construir una fantasía, pero sí, estamos construyendo narrativas, estamos construyendo a cierto nivel, si es una fantasía de victimización o es una fantasía de, no sé, de poder también. Eso puede ser peligroso o puede ser bueno. Queremos hablar de varias formas de poder y ver cómo existieron y cómo existen al día de hoy. Súper interesante las reflexiones de los dos, creo que ayudan a pensar y a entender más el campo específico de la prostitución, de las migraciones, del trabajo sexual, pero también para pensar más allá de él, porque en la reflexión sobre las fuentes y de las implicancias también políticas de lo que decimos sobre el pasado, creo que nos sirven más allá de ese campo. La verdad que, bueno, tenemos que cerrar acá, pero les agradecemos muchísimo su participación en este episodio. Ha sido un placer escucharles. A nuestros oyentes les decimos bueno, los invitamos a buscar sus trabajos. Los dos tienen algunos trabajos que son abiertos de acceso público. Si los googlean, siempre decimos estanquen a nuestros entrevistados y entérense qué están haciendo, que son trabajos muy, muy ricos que muestran estos cruces y dinámicas en torno al trabajo, al sexo, a la raza, a la moralidad, que muestran estos cruces muy bien. Y también los esperamos a nuestros oyentes la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de Asaí, que procura acercar al público en general la historia que están haciendo los historiadores. Así que los esperamos hasta la semana que viene. Y gracias, Mir y Cristiana, por su tiempo.